Hola, saludo tutor compañero, mi nombre es Alexander Quintero Vélez. El día de hoy voy a realizar lo que es la sustentación de la parte de la simulación virtual del coeficiente cinético del ítem B, el cual tenemos ángulos de 20, 28 y 38 grados. Entonces, el ejercicio consiste en realizar 3 veces la simulación con estos tipos de ángulos. Entonces, ya al momento de realizar lo que es en el simulador cada una de las operaciones, tenemos lo que es el punto inicial, el tiempo, el x1, perdón, que sería 0,5 metros, el tiempo, y que es T2, que sería 0,30 segundos que nos proporciona el simulador, y el x2, que sería 1 metro, que nos proporciona en el tiempo, que sería 0,72. Entonces, para ya la aceleración tenemos una fórmula matemática, que es una fórmula de 2 por 2, que sería el x1 por el tiempo 2 menos la diferencia del x2 por el t1, así sucesivamente, sobre el producto sobre la división. Entonces en eso hallamos lo que es la primera aceleración. Entonces ya realizamos lo que es la fórmula de lo que es el movimiento de la posición final. Dado que tenemos, hay que realizar la posición final de 50 a 1 metro, o sea, 50 centímetros o 0,1 metro y a 100 centímetros, que es 1 metro. Entonces, ahí ya que tenemos varias variables, tenemos lo que es la posición final, la velocidad, con variables que desconocemos, que posición inicial, que sería 0, más la velocidad inicial, que no la tenemos por el tiempo que se demora, la aceleración ya la tenemos, que es hasta allá, y el tiempo de entonces reemplazamos las fórmulas ya con la parte de acá. Entonces ya tenemos que la velocidad inicial arranca en 1,423 milisegundos. Entonces reemplazamos en esas fórmulas para ver que, digamos que basados en la posición inicial, la velocidad inicial, el tiempo inicial y la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado sobre 2 nos debe cercanos a lo que es la posición final. Entonces, acá, como se pudo comprobar, tenemos una posición final de 50 centímetros, 0,5 metros. Entonces realizamos la misma operación en la posición desde 0 a 100. Como ya tenemos lo que son las variables de la aceleración, entonces lo único que hacemos es reemplazar en las fórmulas, que tenemos ya 1 metro. La velocidad inicial las conocemos. Tenemos lo que es la posición, el tiempo, la aceleración por el tiempo sobre el lado al cuadrado. Entonces ya tenemos lo que es el valor inicial, porque mediante el despeje obtenemos el velocidad inicial. Entonces, que tenemos que una velocidad inicial de 100 metros serían 0,62 metros sobre segundo. Entonces ya con eso ratificamos en la fórmula de posición final de que nos esté dando el metro. ¿Listo? Entonces reemplazamos la fórmula de las variables y podemos ver que ya nos está dando el metro. Entonces, ya una vez obtenida la aceleración, realizamos lo que es la segunda ley de Newton para obtener el valor del coeficiente cinético o la fuerza de fricción. Entonces lo que hacemos es reorganizar la fórmula en términos de masa, gravedad y ángulo para poder, como ya tenemos esas variables, entonces necesitamos hallarla mediante eso para fuerza cinética. Entonces ya tenemos que sería la gravedad por el seno del ángulo θ de cada uno de los ángulos menos la aceleración sobre la gravedad por el coseno del ángulo. Esto se debe expresar en radianes, entonces lo que hacemos es el ángulo de grados pasarlo a radianes y sustituimos todos los valores. La gravedad de la Tierra, que serían 9,8, y sustituimos todos los valores y ya tenemos lo que es coeficiente de fricción. Entonces tenemos el primer coeficiente de fricción, que sería 0,8171. Entonces repetimos nuevamente cada una de las simulaciones en donde hallamos lo que es la aceleración. Sustituimos para hallar lo que son las velocidades iniciales en cada uno de los ángulos, el punto inicial y punto final, y volvemos y hallamos lo que es el coeficiente de fricción mediante la misma fórmula. Entonces obtenemos de que en la segunda fórmula, en un ángulo de 28 grados, tenemos un coeficiente de fricción de 0,5885 y una aceleración de 0,0267 milisegundos al cuadrado,
y una velocidad inicial en 50 de 0,186 metros sobre segundo y en 100 de 0,08988 milisegundos. Metros sobre segundo, perdón. Ya el coeficiente de fricción sería de 0,5285 para un ángulo de 28 grados. Entonces podemos proceder a realizar lo que es la simulación de un ángulo de 38 grados, que es el mismo sistema. Despejamos y hallamos la aceleración. La aceleración en este caso nos dio 1,79 metros sobre segundo al cuadrado y realizamos el movimiento entre 0 y 50 metros sobre segundo. Reemplazamos los valores y obtenemos que una velocidad inicial de 0,89 metros sobre segundo. Ya de 0 a 100 centímetros reemplazamos los valores y ya tenemos que un valor inicial de 0,089 metros sobre segundo con la aceleración que obtuvimos. Listo, entonces ya exteriormente ya tenemos aceleración, tenemos el ángulo. Lo que realizamos ahí es empezar a sustituir con los ángulos para poder hallar el coeficiente de fricción. Reemplazamos las variables en la fórmula, tenemos un coeficiente de fricción de 0,54865. Entonces, esto nos quiere decir, primero que todo, que como se puede apreciar en los resultados obtenidos, si se modifica el ángulo, los valores varían con respecto a esto. Si el ángulo de inclinación es mucho menor, el coeficiente cinético es mucho mayor y la aceleración es disminutiva. Y si tenemos un ángulo mucho más inclinado, la aceleración va a ser más mayor, el coeficiente de fricción va a ser mucho menor. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que todo es inversamente proporcional. Entonces en esta tenemos lo que es la gráfica de la aceleración versus el coeficiente de fricción. Entonces mostramos cada uno de los puntos seleccionados, el punto seleccionado con base a la simulación, y respecto a esto concluimos nuevamente que el coeficiente de fricción es inversamente proporcional a la aceleración dependiendo del ángulo donde estemos en el plano. Cordial saludo, tutor y compañeros, muchas gracias por su atención.